Me encuentro en el parking del Puig d'Arcas, ¿vale? Ya os he dicho antes en un reel así de 3 minutos, os he dicho que venía hoy a hacer pruebas con el casco, ¿vale? Diréis, ¿esto qué es? Pues esto es el soporte para la cámara esta que estoy grabando, ¿vale? Esta es una cámara 360, ahora veréis lo que hago, como la giro toda, ¿vale? Voy para arriba, voy para abajo, yo ahora tengo la mano completamente quieta, y veréis lo que hago, una vez lo estoy editando, ¿vale? Pues esto hay que controlarlo. Quiere decir que tengo que poner la cámara del casco y es para bueno, estoy de prácticas, ¿vale? Soy un poco novato con el tema de la edición, no, con el tema de controlar un poco la cámara, que ya la tengo bastante dominada. Y nada, esto es un vídeo que, bueno, si lo estás escuchando en Instagram, si lo estás viendo en Instagram, solo vas a poder ver 3 minutos, que es lo que dura un reel, pero si te pasas al canal de YouTube, ahí voy a hacer toda esta excursión, que es para hacerla toda la familia, gente mayor y tal, una excursión muy light, donde llegas con el coche prácticamente aquí al Puig d'Arcas, ¿vale? A un parking que hay aquí. Y luego, esta es la variante, el GR92.1, que esta ya la he venido desde aquí, vine desde Palau Sator y llegué hasta Sant Feliu de Guíxols, que son unos 50 y pico kilómetros. Es una ruta muy chula, ¿vale? Que es la variante, va todo por el pulmón de las Gavarras. Entonces aquí me encuentro con lo que es el camino, que te vas al mirador de Puig d'Arcas, y aquí arriba está aquella famosa antena redonda, ¿vale? Que es creo que es un radar meteorológico. Creo que aún está en funcionamiento. Cuando llegue arriba os lo enseñaré. Cuando llegue arriba del mirador ya lo veréis, que es una tarima de madera y es un punto muy estratégico. Bueno, si hay un radar meteorológico, con eso ya te lo dice todo. Bueno, el día está hoy nublaete, he salido porque estos días así me encanta mucho venir al bosque, que sé que no va a haber, evidentemente, que no haya tormenta eléctrica, ¿vale? Puede haber algún chubasquillo y tal, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Son aquellos días que, hoy va a llover, no salgo. ¿Cómo que no salgo? Hay un montón de cosas a hacer, ¿vale? Siempre digo yo, ya el día de mañana descansarás aquel hueco cuadrado de 80 por 82 de largo, que ahí vamos todos metidos, ahí no se salvamos, ni Dios, ¿vale? Desde ahí vendrías desde San Cebrià dels Ais, ¿de acuerdo? Que esto es la variante del GR92.1, la variante aquella que sale, ya os dije, desde los pueblos aquellos medievales, que ya lo tengo documentado en el Wikilog. Y ahora mismo voy a encender el Wikilog y os voy a grabar desde este parking a subir esta cuestecita y nada, a unos 10 minutos tenéis el mirador del Puig d'Arcas, ¿vale? Que es un mirador espectacular. Y luego está lo que es el monolito, ¿vale? El geodísico, que nunca me sale esta palabra, del pic del Puig d'Arcas, que esa está catalogada dentro del llistat de Cènsims, ¿vale? Si queréis saber más información, meteros en Google, poner llistat del Cènsims y vais a ver de las 522 cimas que hay en Cataluña, pues un listado que propone la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña. Pues bueno, pues quien la quiera hacer, pues es un reto. Yo ya llevo 50, ahora lo tengo un poquito aparcado porque estoy muy por la zona esta de Calas y tal, pero ya pronto ya me voy más al interior y bueno, de hecho ya estoy preparándome el tema del casco para el tema de la Transpirenaica, para el tema de la pica estas que voy en breve ya a hacer la 9ª y luego seguramente me voy a encontrar con el famoso Aneto y su cresta de Mahoma. De hecho, por eso llevo esta cámara, me hace mucha ilusión pasar el paso de Mahoma con una cámara de estas 360 en el cual necesito las manos completamente ocupadas, ¿vale? Y porque hay un sitio que hay unas caídas bastante brutales y si no buscaré un vídeo, paso de Mahoma, ya veréis que tiene que ser espectacular. No sé, una vez llego ahí me cago, ¿vale? Pero bueno, suelo no tener vértigo y suelo ser bastante atrevido, ¿vale? Y en teoría voy a ir acompañado. Pues nada, ahora arranco Wikilog, voy a grabar esta ruta para toda la familia, esta la voy a catalogar para toda la familia, que vengo un rollo, voy a hacer prácticas, vengo rollo line, no vengo a hacer kilómetros. Y ya veréis, cuando estoy arriba veréis qué vistas. Aparte voy con la cámara esta 360, tenía mucha ganas de venir aquí al Puig d'Arcas, la última vez que vine aún no tenía esta cámara. Y voy a hacer un bullet time, ¿vale? No sé si conocéis el bullet time, aquello que cuando vas a las bodas, aquello que os ponéis todos juntos y os graba una cámara haciendo a 360 grados dando vueltas. Pues bueno, tengo el palo para hacerlo y lo voy a hacer desde aquí, desde el mirador del Puig d'Arcas. Empieza a caer gotas. La última vez que vine aquí me pasó lo mismo, así que nada, voy para allá, esta cámara no hay problema, que es acuática también. Y nada, arranco Wikilog y como siempre digo, con alegría y entusiasmo, ¡let's go!
Bueno, una de las pruebas que estoy haciendo con el móvil es esta, ¿vale? Cuando me paro en los sitios y puedo leer carteles, no sé si la posición de la cámara, que ya la tengo en el casco, ¿vale? Se interpreta bien lo que son los carteles, ¿vale? Aquí tienes el camino, ¿vale? Aquí tienes las banderas, que ya os he hecho algún reel, que os he explicado la interpretación de las banderas. Cruz blanca y roja, blanca, veis, blanco, blanco, rojo y lo que es amarillo, el color. El blanco quiere decir que es un camino, ¿vale? Y el color rojo o amarillo interpreta el camino tipo que es. Recordad que el color rojo quiere decir que son senderos de más de 50 kilómetros, quiere decir que esto es el GR92, la variante, ¿de acuerdo? Y si tienes por aquí te está diciendo que te sales del GR92.1, la variante. Y te indica que estás en un PR, quiere decir un camino de poco recorrido, no más de 30 kilómetros. En este caso, aquí está la cima del Puig d'Arcas y bueno, esto es otro camino, pues otra ruta que te lleva a otro lado, ¿de acuerdo? Si optas por coger esta ruta, no sé si es el P106, P110, no sé cuál es, pues sería cuestión de no perder este tipo de banderas, que ya sabéis que están en los árboles, en las piedras y tal. Son banderas que a lo mejor muchas veces ni le habéis dado importancia, pero es muy importante si haces senderismo por la montaña, conocer este tipo de banderas. Y si buscáis en mi perfil de Instagram, que es Jordi Simorte, ¿vale? Veréis que tengo un reel que explico la interpretación de cada bandera, las blancas y amarillas, las blancas y verdes y las blancas y rojas, ¿vale? Y lo explico bastante bien. Creo que en TikTok también lo tengo, ¿vale? Que estoy por ruteros mochileros. ¿De acuerdo? Recordad que os estoy grabando esta ruta en lo que es el Wikiloc, ¿de acuerdo? Que ahí sí que estoy por rutero mochilero y la estoy grabando, la voy a catalogar como una ruta para toda la familia, ¿de acuerdo? Ya que, como os he dicho antes, el parking está ahí, he aparcado el coche y desde aquí me ha llevado unos 10 minutos, ¿vale? Esta sí que es un poquito más pendiente, pero bueno, es hasta divertido para los niños. Aquí nos pone el cartel donde nos indica que estamos en el GR92.1, aquí. La cruz quiere decir que si nos vamos para allá se acaba el GR92.1 y aquí nos dice que nos vamos a Cansiche, Col de Macho y Romañá de la Selva, ¿de acuerdo? Romañá de la Selva hay unas 2 horas 20, ¿vale? Aquí ya nos iríamos a dirección a Sant Cebrià dels Ais, ¿de acuerdo? Que es la continuación del GR92.1, pero al revés, y aquí nos está diciendo que está el Puig d'Arcas, ¿de acuerdo? Me voy a hacer una foto aquí, no voy a dejar de grabar, la voy a hacer con el móvil, son aquellas fotos que luego pues, subo al Instagram. Mira, y el tener la cámara en el casco, lo que va a hacer, hoy lo que he hecho es coger una plica un poquito más largo, porque no sé si se me ve la cara, es que no se me veía la cara, solo se me veía solo el casco antes arriba cuando grababa. Y quiero que se vea se me vea un poquito lo que es la cara, ¿vale? Pero que también se vea cuando yo quiero enfrentar para adelante. Ya sabéis que esto es una cámara que graba, lo que es la cámara graba 180 grados, y lo que hace la inteligencia artificial es coser la mitad. Por eso muchas veces me dice, hostia, pero ¿cómo lo haces? Que llevas un dron encima. No, cuando hago tipo dron llevo un palo de selfie de 3 metros, ¿vale? Y llevo la cámara hasta arriba y lo que hace la cámara es elimina el palo. Claro, entonces es como si me fuera siguiendo un dron. Mucha gente se ha quedado súper pillada. Bueno, más pillado me quedé yo hasta que averigüé lo que era y hasta que no he conseguido esta cámara no he parado. Digo, esta cámara tiene que ser para mí. Bueno, me voy a hacer una foto, la vais a ver en directo, cómo la hago y os la voy a poner también en el canal de YouTube. ¿Vale? Suelo hacer estas fotos así, con la cámara, la suelo hacer con la cámara buena, la giro, ¿vale? Mucha gente dice, oye, ¿por qué haces? Cuando estoy con Peña, me dicen, ¿por qué haces la foto? Sí, ahora ven. Tengo los amigos que no quieren que salgan, ¿vale? Os voy a hacer la foto, venga, va, que si no me enrollo demasiado. Le doy aquí al temporizador y voy a hacer otra. Y venga, uy, le pego una hostia a la cámara, esto no puede pasar. Bueno, llevo protección de lentes, así que nada, con alegría y entusiasmo voy a hacer la prueba. ¿De acuerdo? A ver si esto me graba subiendo, mientras vaya hablando me graba un poco lo que es la face, que digo yo, el careto. La voy a recoger. Sobre todo acordaros, el tema del calzado es muy importante, ¿vale? Que sea medianamente bien. Yo cuando veo gente por la montaña con chancletas, que veo gente, ¿eh? Bueno, porque están por aquí en la zona y los veo, yo es que me pongo malo, una torcedura de pie aquí, una rama, yo a veces voy y se me hincan, es que solo de pensarlo, entre unas ramas de estas así, entre la uña y la carne, ni me lo explico. Bueno, camino un poquito irregular, pero no os preocupéis, ¿vale? Ahora lo que hay que seguir son las banderas blancas y amarillas. Acordaros que nos hemos salido de lo que es el itinerario del GR.
se han acabado las banderas blancas y rojas y ahora yo estoy subiendo y tengo que ir al mirador. A pesar que aquí cuando vas por el bosque raramente os vais a encontrar los carteles de derecha e izquierda con letras, ¿vale? Hay que interpretar lo que son las banderas. Así que nada, voy a meter un poquito de caña y vamos a interpretar. Es una zona que ya conozco, pero os voy a llevar lo que es la cima del Puig d'Arcas y os voy a llevar lo que es el mirador. El mirador es espectacular. Unos dos sitios de Cataluña muy bonitos que visitar. Venga, aquí es donde hay que abrir bien los ojos, ¿vale? Nos encontramos diversos puntos para entrar. Hay un camino ahí y tenemos otro sendero ahí, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es interpretar y buscar la bandera. Como podéis comprobar, bandera blanca de mira, PR, poco recorrido, y me voy para el mirador. Antes hay que mirar GPS. Aquí no llevo GPS Garmin porque me lo conozco muy bien, pero alguna aplicación tipo Wikiloc, ¿vale? Pues si hay alguna duda se puede mirar. Si voy al mirador Puig d'Arcas, pues tengo que mirar alguna aplicación que me salga un mapa, siempre que haya cobertura. Aquí hay. ¿Ves el camino? Hay que ir con intuición, ¿vale? Si vamos a una cima que hay un mirador, hay que tener un poquito de intuición. No hay ninguna bandera, más o menos el camino es igual. Pues esto es lo que pasa, que normalmente el camino suele ir todo junto, ¿vale? Se va uno a la derecha o uno a la izquierda, os vais a encontrar la señal. Otro por el que está más pisado, que es el que normalmente te lleva a algún sitio. Pero veis, se puede ir por bastantes sitios, pero todos van de la mano. Agacho la cabeza, no quiero pegarle una hostia a la cámara. Esto en pleno agosto es ideal venir por aquí. No me da un fresco, un olor a... Puig d'Arcas se puede subir el coche hasta arriba, ¿eh? Vale, duda. Varios caminos, este evidentemente no. Este es para la civilización, nosotros somos senderistas, vamos por la montaña. ¡Pum! ¿Vale? Estamos en el camino. Ya os digo, es un tramo fácil, pero abajo lo he explicado. Ahí, si no estás acostumbrado a ir en montaña, te puedes perder. Aquí ya veréis ya lo que es el radar. Este que si estáis ya en la zona de las Gavarras, en la zona de Platja seguramente lo habéis visto alguna vez. Es el radar meteorológico, se ve desde un montón de sitios. ¿Vale? Bandera. Aquí arriba está el mirador. Ay. Este sitio es espectacular. Mirad. Ayer fue la diada y vinieron a hacer alguna ofrenda. Ojo estas escaleras que son, vamos, de bajada fliparéis. Venga, ¿estáis preparados? Así que bienvenidos al mirador Puig d'Arcas. Pulmón de las Gavarras. Tenemos ahí todo lo que es Costa Brava. Ahí abajo, voy a intentar hacer un zoom. Tenéis Palamós, esa montaña que hay encima es el Cap Gros. Ahí detrás está la playa en Castell, Salgué y tal. Ahí tenéis lo que es el Cap Roig. Todo eso de ahí abajo, bueno, ahí está el castillo de Torroella de Montgrí, ¿vale? Que no, desde aquí no se ve, está la cosa un poquito nublada, ¿vale? Esto es la panorámica noreste. ¿Vale? Luego tenéis todo lo que es la Escala, la Gola del Ter, el castillo de Torroella de Montgrí, ahí está el pueblo de Pals, y luego desde aquí se ve ya una parte de donde está la montaña del Castell de Saverdera, para que os hagáis, encima de Ampuria Brava y encima de Rosas. Abajo está lo que es Cadaqués, detrás está Port de la Selva
el castillo de Saverdera, dentro del distante Sensito. Ir a verlo, porque podéis ir toda la familia. Es un castillo donde se puede aparcar en Sant Pere de Rodes, al monestir, que aparcáis con el coche y tenéis ahí una ermita con unas restas románicas impresionantes, totalmente gratuito, y luego tenéis el monasterio de Sant Pere de Rodes y luego tenéis el castillo de Saverdera, que es la zona donde ya acaba todo lo que es el Pirineo y acaba en el Cap de Creus. Desde ahí empieza la Transpirenaica, ¿vale? Los que me conocéis ya sabéis que yo lo tengo empezado desde ahí y ya voy por Tabascan. Pasado Andorra y ya voy por Tabascan, que es lo que me voy a intentar incorporar, y con que pasaré por la zona aragonesa voy a intentar hacer el Aneto, ¿de acuerdo? Mirad qué pedazo de pulmón que hay aquí abajo. Pues por aquí transcurre, ¿vale? Todos esos pueblos de allá son aquellos pueblos medievales y por aquí transcurre el GR92.1, Palau Sator, Peratallada, lo que es Canapós, Vulpellac, preciosos pueblos, preciosos, súper bien conservados, ¿vale? Que no tienen nada que envidiar a Pals, a Insa. Son pueblos que pasan un poquito, no desconocidos, porque también está por ahí el pueblo de Monet, que es donde hicieron la película, rodaron la película de 8 apellidos catalanes, pero está fuera de lo que es el camino, hay que ir expresamente ahí. Pero son pueblos muy bonitos, ¿vale? Aquí, bueno, estoy girándome para intentar hacer una panorámica 360, pero si yo me quedo quieto, ya veréis que la cámara, yo estoy quieto ahora, ¿vale? Pues mirad lo que hago cuando yo luego estoy en casa, como giro toda la imagen, y es una pasada. Ahora voy a poner el palo selfie 3 metros para arriba y voy a hacer un tipo dron desde aquí arriba y va. Y voy a hacer una foto muy bonita que la voy a hacer ahora y os la pondré también en este vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, voy a sacar unas piezas de fruta y luego seguidamente, ahí no sé si veis, hay una bandera y ahí está el pic, el símbolo, la piedra geodésico, donde acredita que se ha hecho cumbre en el Puig d'Arcas. Esto es el mirador, no confundamos el mirador con la cima. La cima está ahí, que es el punto más alto, está a 500, no sé, 595 metros o 525 metros. Pero veis, es un punto muy estratégico. Toda la costa que os he dicho, luego ya aquí, allá tenemos, ya se ve desde ahí el Canigó, que es ya es zona de Pirineos, se ve el Puigmal, otro pico que está a 2.900 metros, casi es un 3.000, que sé también que está la Vall de Núria, que está el santuario, hay una ruta ahí súper chula. Yo el Puigmal lo subió que 3 veces ya, y lo aconsejo, es muy chulo, tiene muchos, el Puigmal me gusta porque tiene, la puedes hacer siempre cada día que vayas la excursión diferente, porque lo puedes atacar desde varios puntos. Yo lo he hecho desde 2, ¿vale? Seguramente igual me animo en invierno con raquetas, es una zona que se puede ir a hacer raquetas, y me animo por la parte más salvaje, que es la cara norte, que es donde, bueno, hay más nieva y más, igual me animo, ¿vale? Así que nada, voy a cortar ahora y voy a hacer un vídeo de 360, voy a levantar bien la cámara y voy a hacer una cosa muy chula. Así que nada, os dejo, voy a sacar unas piezas de fruta, ponérmelas aquí y nada, luego me voy para el pic del Puig d'Arcas. ¡Let's go!
Vigilamos con esta bajada, que, ¡buah!, empinadísimo. Venga, vamos en busca de, ahora sí, hacer cima en lo que es en el Puig d'Arcas. Esto, recordad que os he dicho que era el mirador, y ahora nos vamos al pico más alto, que está el geodésico, ¿vale? Que es donde os he dicho que era un poco, había que estar atentos, ¿de acuerdo? Venga, de bajada intentamos recordar. Una cosa os digo, ¿vale? Aquí tenemos la señal. Una de las buenas cosas cuando uno va solo a hacer excursiones es que está muy atento al camino. Y cuando se va en grupo, pensar que te distraes, no estás al 100% concentrado. Por eso es más fácil ir solo, ¿vale? Hay gente que dice, es una imprudencia ir solo. Bueno, yo aquí discrepo un poco. El ir solo sí que te pasa algo, pero bueno, aquí hay cobertura. Puedo hacer una llamada de teléfono y me pueden venir a buscar, ¿de acuerdo? Puedo pasar la ubicación y me vienen a buscar vía WhatsApp o como sea. En zonas donde no hay cobertura, bueno, ya te tienes que espabilar. Ya es lo que hay, ¿vale? También hay gente que coge moto y le gusta ir en motos, en Fórmula 1, en tirarse en paracaídas. Bueno, esto no deja de ser senderismo, pero bueno, claro, tienes, no sé, un problema cardíaco tal, pues oye, pues mira, pues yo no puedo estar pensando si voy a tener un paro cardíaco y no ir a ningún sitio, si no, no saldría de casa. Igual que vamos caminando por la acera, nos puede caer un tiesto, que es una cosa que te puede pasar, un montón de tiestos en los balcones y un golpe de aire y te puede caer uno en la cabeza. Así que muy atentos, sobre todo cuando vamos en grupo, ¿vale? Que vayamos 2 o 3 personas, porque nos podemos perder. Vamos bla, 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 y las subidas no es lo mismo que las bajadas. Cambia lo que es la imagen mental que tienes en la subida, te crees, bueno, luego ya recordaré la bajada. Cambia la perspectiva cuando es en pendiente y en descenso, ¿vale? En este caso, si os fijáis, esto de subida no lo veíais porque daba hacia el otro lado, para que veáis. Voy a dar la vuelta y no veis la señal. Pero de bajada suelen haber señales. Recordad que estábamos en el camino, que os he explicado antes, a la bifurcación, donde nos íbamos para el Puig d'Arcas o seguíamos para Romanyà de la Selva. Romanyà de la Selva era GR, eran banderas blancas y rojas, recordar la interpretación de las banderas, y blancas y amarillas hemos optado para venir hasta aquí al mirador y el Puig d'Arcas, ¿vale? Hay que seguir las blancas y amarillas, ¿vale? Aquí nos dice que estamos bien en el camino, pero a veces es que en bajo bosque te vas por otro camino, con que también está pisado y es otra ruta, te puedes perder y empiezas a dar vueltas en círculo, y si no vas bien equipado, no llevas GPS, no vas abrigado, no tienes sobre todo agua, puedes tener problemas, ¿vale? Tema de jabalís y tal, no os preocupéis, los jabalís, si os oyen, no os van a venir, igual que el tema de osos, huyen de la gente, ¿de acuerdo? Si veis algunos, quedáis quietos, mirad de no poneros que no haya un camino, quedados en medio de su camino y marcharos, ya está. Ellos tienen miedo a las personas, eso sí, como os pongáis en su camino, vayáis para ellos, estén con crías, tenéis un problema. ¿Veis? En este caso aquí el camino se bifurca, pero aquí ya vemos que es la carretera, ¿vale? Ahora imaginad que esto no está asfaltado, ¿vale? Y tenemos una duda. Fijaros que no me voy para aquí y tengo la cruz que me está diciendo que es un PR y que se acaba. Quiere decir que este no es el camino. ¿De acuerdo? Estas son aquellas banderas que no hay gente que no las entendía, y el entenderlas significa que quiere decir que es para abajo y no me pierdo. En este caso sería carretera, es civilización, pero podría ser que estuviéramos en medio del Pirineo y nos fuéramos por otra senda y, bueno, pierdo, me pongo nervioso, empieza a caer la temperatura, empieza a hacerse de noche y ahí es donde podemos empezar a tener problemas. Así que continuamos para abajo. Venga, le voy a meter un poco de caña. Ya sabéis que estoy haciendo este vídeo para el canal de YouTube, ¿vale? Ruteros Mochileros, pero, uy, por cierto, me había olvidado de encender la aplicación que la había parado aquí en el Puig d'Arcas del Wikiloc, ¿vale? Estoy grabando toda la ruta en el Wikiloc. Esta ruta va a ser para la familia, ¿de acuerdo? El Wikiloc lo bueno que tiene es que, bueno, aparte que te da un mapa, te dice los puntos de agua que tienes alrededor. Es una aplicación que para lo que vale al año, que son 16, 17 euros al año, aparte de contarte todas las rutas, poderlas grabar y poderte hacer tu perfil de Wikiloc, ¿vale? Y que la gente pueda seguir. Yo ahora, por ejemplo, esta ruta la estoy haciendo grabando nueva porque la voy a catalogar como paseo para las familias, ¿vale? Para que, ya habéis visto, si estáis viendo el vídeo íntegro, desde el parking hasta aquí han sido 10 minutos, prácticamente no es mucha pendiente, y ahora me dirijo, mira, a lo que es la cima, ¿vale? Por si alguien quiere traer a niños y tal, el mirador es espectacular. Así que nada, la pongo en marcha, que la había parado, le puedes dar stop, ¿vale? Si estás ahí arriba, para que no te conte como es una ruta de 5 horas. Luego los datos, ¿vale? Si le dais aquí, me dice que llevo tiempo en movimiento 12
12 minutos reales, ¿vale? Y en grabación llevo 37 minutos. Quiere decir que con que el GPS me detecta cuando me muevo, me va a salir luego la ruta, el tiempo, la elevación y todos los datos. Esto tiene una de datos del Wikiloc, es impresionante, ¿vale? Desnivel, altura actual me dice que estoy a 526 metros. Todo esto siempre solo funciona en datos, ¿vale? Cuando ya vayamos a montaña, alta montaña, Garmin. Un día os haré un tutorial de cómo funciona el Garmin. Y con el Garmin se pueden grabar las rutas y luego subirlas al Wikiloc. Que por eso yo tengo rutas de alta montaña en zonas donde no hay cobertura y luego las sé pasar a Wikiloc, ¿vale? Por eso ya haré un día un tutorial, ¿de acuerdo? Si os fijáis, no sé si lo ve la cámara, estamos en las Gabarras, ¿vale? Y me dice el punto donde hemos iniciado, que es el parking, y aquí donde me encuentro ahora, ¿de acuerdo? Y me voy a hacer la cima aquí al Puig d'Arca, que es una altitud de 533 metros, ¿vale? En un principio voy bien, pero bueno, no estoy mirando el mapa porque ya me lo conozco esto de memoria. Así que nada, continúo. Quería hacer este inciso, que lo tenía parado en pausa y ya me hubiera empezado a pitar la aplicación como diciendo, te estás moviendo y esto está parado y no está grabando. Venga, vamos para abajo. Acordaros siempre, buen calzado, ¿vale? Es importante invertir un poquito en el tema del calzado. Pensar que es una cosa que os dura bastante, no la ponéis cada día, solo cuando vais a hacer, bueno, yo sí, yo que estoy cada día de rutas, reviento el calzado muy rápido, pero normalmente suele salir el fin de semana y tal, y es un calzado que dura muchísimo, ¿vale? Hacer una buena inversión porque es muy importante, tema resbalones y tal, ¿vale? Y el tema del kit de supervivencia. Yo llevo una mini placa solar que ya la enseñado alguna vez, ¿vale? Que se abre como un velcro, que las venden en el Decathlon muy bien de precio. Llevo baterías, que cuando hace sol llevo la voy cargando directamente con la placa solar, porque es una excursión un poco light, con esto ya tengo suficiente, ¿de acuerdo? Ahora ya me ha mainado la calor, me coge unas piezas de fruta y una barra energética por si necesitara un poquito de ayuda, un suplemento proteico, ¿de acuerdo? Pues venga, aquí es donde la explanada, donde hemos subido antes, que abajo está el parking, ¿vale? Y aquí os he dicho que era un poco lioso. Aquí es un poco lioso ir al mirador, ¿vale? Yo con que ya me lo conozco y aquí tendríamos que tirar de mapa, ¿de acuerdo? Si nos tiramos para allá, nos interpretaría los dos caminos como buenos, ¿de acuerdo? Pero yo sé que el mirador está aquí. Como veis, es un camino que prácticamente no se ve. Prácticamente no se ve, ¿vale? Vosotros si hubierais tirado por ahí seguramente. Este es el mirador del Puig d'Arca, que nos marca como bandera blanca y amarilla. Y no se ve aquí porque no está señalizado, porque aquí está la cima. Está la cima del Puig d'Arca. Y si no llevas GPS o no llevas algún mapa, es muy lioso. Hubierais tirado por allá, ¿vale? Así que, aunque yo lo conozco, me dirijo hacia aquí arriba. Venga, voy a subir un poco el pendiente, le voy a meter un poco de caña. Quiero probar a ver si la cámara también graba subiendo, ¿vale? ¿Veis? El terreno es un poquito sin irregular, raro, porque hay torrentes de agua y baja, y aquí ya se convierte, ¿veis? Y aquí ya es más reconocible el terreno. Voy a probar a ver si en movimiento el giroscopio de la cámara aguanta y no vibra mucho. Estoy corriendo ahora una pendiente guapa, pero bueno, me encuentro en forma y voy a ver si llego hasta arriba. Ahora dejo de hablar que no puedo respirar. Ahí ya veo geodésico. Y aquí lo tenemos, el Puig d'Arca oficial, 537 metros. Ya sabéis que hay que tocarlo, ¿eh?
Pues nada, ya doy por finalizada esta excursión. Es una excursión que voy a colgar en Wikiloc. La voy a catalogar para toda la familia, para todas las edades. Y nada, os voy a hacer un vídeo íntegro a lo que es a mi canal de YouTube, ¿vale? Y en todas las redes sociales, ¿de acuerdo? Que ya las sabéis todos, ¿vale? Si no, buscar por Google Jordi Simorte o Google o Ruteros Mochileros y os saldrán todas mis redes. Así que nada, con alegría y entusiasmo voy a poner el time shift, voy a hacer el camino de vuelta y hacia el parking, que tengo unos 5 minutos y lo voy a hacer en cámara rápida. Así que con alegría y entusiasmo nos vemos ahí abajo en el parking. ¡Let's go! Bueno, ya estoy en el parking, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es a la aplicación Wikiloc, ¿vale? La abro, ya le pongo stop, ¿vale? Si le doy a finalizar, la puedo subir ahora o subir más tarde y bueno, y nada, todos los datos que me dice, si quiero poder cambiar el título, esta la voy a poner como paseo familiar Puig d'Arcas, ¿vale? Aquí tenéis la carretera que viene en coche, pero lo subís venir andando desde Palau Sator, ¿vale? Entonces tenéis Puig d'Arcas, ¿de acuerdo? Hay dos opciones, para aquí o para allá, ¿vale? Aquí ya os pone aquí hay un mapa que os indica todo y ya nada, y aquí la señal. Por ejemplo, si yo viniera para aquí y no supiera si ir a la derecha o a la izquierda, acordaos que las señales que hacen una L hacia la izquierda me está diciendo que el GR es hacia la izquierda. Esto quiere decir que es para bicicletas, ¿vale? Y aquí os lo indica todo. Yo en el Wikiloc suelo hacerle una foto, ¿vale? Y marcar que son puntos de información. Por si el que está haciendo la ruta, esta es fácil, es circular y es ir aquí desde el parking y subir hasta arriba al Puig d'Arcas. Es un paseo familiar. Así que nada, con esto cierro. A la noche subiré un vídeo súper chulo. He hecho muchas tonterías ahí en el mirador porque es una ruta light. Vine a pasar la tarde, un silencio total, no he visto a nadie, una calma. Me he salido del bullicio de todos los coches, del humo y tal. Y yo aconsejo muchísimo. Tengáis un par de horitas sueltas, escaparos que hay cosas muy bonitas, ¿de acuerdo? Es lo que digo siempre. Y seguramente lo habéis leído y ahora se ha puesto tanto de moda en estos tiktokers y tal, de estos de motivación. Pero si la vida no es la fiesta que esperabas, mientras sigues aquí tienes que bailar. Así que nada, con alegría y entusiasmo, ¡let's go!